alguna pregunta, con el debido respeto, siempre todo se contestará, y ya sabéis que tenemos hasta las 9 para hacer, por lo tanto, Lidia ha sido muy respetuosa con el tiempo, de forma que ha estado una hora escasa para que podamos, en fin, preguntar y debatir. Sí, allí al final, el primero, el que... Hola. Primero informarnos de que la reunión que hablaba Lidia en 2005, Comisiones Obreras de Madrid, tuvimos bastante denuncia, conseguimos eliminar un montón de prostitución de la calle, de la zona Camp Nou, de Barcelona. Me llamo Verónica Arauzo, soy la hija de Rosa Arauzo Quintero, que sonará porque sois de vuestra época, y soy la presidenta de APSCA, Asociación de Profesionales del Sexo de Cataluña. Bien. En la cuestión de la República me parece muy interesante, me gustaría que lo debatiéramos, o por lo menos que pudierais comentar algún aspecto en cuestión de la República, en el que en la Segunda República se prohíbe la prostitución de calle. Los clubs seguían existiendo, ningún problema, pero por favor las putas de calle que no se vean. Cuando pasó esto había un delito, pero como era un delito menor, cuando pasó la guerra civil, que ninguna de vosotras la habéis vivido, pero sí los últimos colechazos, sí que hubo una amnistía para los delitos menores, y los delitos menores podían salir de la cárcel. En esa época de la guerra civil, en la amnistía de los delitos menores, como prostitución era un delito menor, a las prostitutas se las dejaba salir de la cárcel. Y eran las propias prostitutas quienes salvaron a muchas compañeras diciendo, esta también es puta, y salió de la cárcel. Pero volvemos a decir que mujer es válida, que mujer no. Por otro lado, sí señora, el Producto Interior Bruto, la Comunidad Económica Europea ha exigido a España incluya en el Producto Interior Bruto la prostitución. ¿Por qué? Porque, como bien ha comentado Lidia Falcón, existen un montón de burdeles que siguen lucrándose de esto. Por lo tanto, Europa dice, ok, como siguen lucrándose, hay que incluir esto en el Producto Interior Bruto. ¿Qué es lo que hacemos las asociaciones de putas que no somos etaira? Porque nosotras no queremos el trabajo de terceros. Luchar por dignificar el trabajo, por erradicar a la industria, por cargarnos a la trata. Porque en los burdeles, como tú bien has dicho, es donde está la trata. En la calle coaccionada está la trata. Eso hay que eliminarlo. La postura abolicionista lleva desde la Segunda República. No se ha cambiado nada, se ha incrementado con la globalización a unas corrientes de vertientes de mujeres, de tráficos, de hombres, porque parece que los hombres no se prostituyen, son los únicos que tienen el beneplácito. Mientras las mujeres se matan, mientras solo se habla de las mujeres, ellos siguen forrándose tranquilamente. Yo me voy como travesti o como mujer a Europa, a los países de la Comunidad Económica Europea donde está legalizado el trabajo sexual, yo me tengo que declarar, yo tengo que declarar mi trabajo. El hombre no. ¿Por qué? ¿Qué te dice la policía? Al hombre se puede defender, aquí te pueden agredir. Bajo esa premisa están coartando todas nuestras libertades. El ser humano merece respeto y dignidad. Por lo tanto, la puta es un ser humano, merece respeto y dignidad. Y la única manera de erradicar la trata es una fusión interna con vosotras, las abolicionistas, para que podamos erradicar de una puta vez al puto macho y sacarlo a patadas. Gracias. Bueno, yo no sé, entonces, si tenéis que echar al puto macho, ¿con quién os vais a prostituir? Esta es una pregunta que se me viene ahora inmediatamente, pero una vez hecho el manifiesto como no vamos a ponernos de acuerdo, si primero está allí dos personas, hay tres preguntas más. A ver, había un señor allá al fondo. Sí, allí detrás había otra persona. Tú habías pedido la palabra. Tú, y aquí otra persona, otra mujer, sí. Y mira, primero tú, que has levantado la mano, después, y luego después Juanjo, 1, 2, 3, venga. La intervención de Lidia me ha parecido maravillosa, yo creo que está en la línea de lo que tenemos que defender toda la gente progresista. Y hay que, ¿verdad? Como estamos en una sociedad capitalista y el máximo exponente del desarrollo de la mujer es la Belén Esteban, su único éxito ha sido, y su mérito es haber tenido un hijo con un torero, y ahí la tenemos, pues es como muy fastidioso el tema que tenemos, nos va a costar mucho y yo creo que los hombres tendríamos que estar también en esta asociación y apoyar porque no es de derecho, no es de derecho. O sea, es decir, por desgracia en el capitalismo siempre pasa, se va a los efectos, pero no la causa, y si la causa y el origen
la pobreza, la miseria, la falta de trabajo, vamos a luchar todos y todas contra las causas para que todos los males, inclusive este lógicamente que es sangrante, podamos seguir. Bueno, ahora yo sí. Luego, Juanjo. Yo lo que, bueno, buenas tardes. Lo que quería decir es que como hay una campaña, aunque sea soterrada, por la regularización, me ha sorprendido que Ciudadanos, ahora con todos los problemas que hay en plenas elecciones, reivindique la legalización. Entonces pienso que no es solamente que lo piense así ese grupo, pienso que están de acuerdo con todas las mafias y los intereses capitalistas que deben. Entonces pienso que lo ha hecho él porque como es así jovencito y guapito, pues a lo mejor pasa mejor que si sale Rajoy diciendo cosas de este tipo, ¿no? Y entonces lo que quiero decir es que esta mañana cuando se habló de la televisión, que vi precisamente aquel programa, en Antena 3 han hecho un programa sobre la prostitución. Naturalmente han salido dos hetairas defendiendo el trabajo como trabajadoras sexuales. Pues es un trabajo tan digno que lo llamen por su nombre, que son putas. Los clubs de alterne resulta que no son casa de putas, pues están hasta por el lenguaje, lo están cambiando todo. Entonces han estado explicando lo bueno que es dedicarse a la prostitución, lo digno que es, y efectivamente han estado diciendo que tienen una preparación importante. Y luego han llevado a una profesional, el cuerpo ha dicho que era ingeniero de no sé qué, y que ganaba muchísimo más dinero y que era una cosa buenísima. Entonces, de una manera o de otra, creo que están para llevarnos de cabeza a la regularización y han estado exhibiendo todos los beneficios económicos que eso representaría. Y paradójicamente, el periodista que todos conocemos, Miguel Ángel Rodríguez, es el único que ha dicho que había que abolirlo, que era una esclavitud. Y ha dicho que si al cliente, el putero, cuando tuviera que pagar la factura, porque si ellos tenían que declarar los impuestos, que se le iban a cobrar el IVA. Porque claro, es que pagan con tarjeta. Bueno, pero habrá que poner sobre qué concepto. Entonces ahí, pero vamos, quiero decir que yo veo una campaña hacia la regularización. Sí, sí, es lo que quería decir. De Travessia, que él defendió que... Sí, yo lo que pienso es que el reglamentarismo, como se quiera llamar, hoy día tiene a su favor una corriente de pensamiento mercantil, capitalista, de potenciar lo individual, la banalización del sexo, y que todo eso está, yo creo, apoyando pues, toda esta línea de pensamiento de la libertad, pero la libertad entendida como una cuestión estrictamente individual, sin ver lo que creo que antes del abolicionismo se plantea mucho más como un modelo de Estado, de cuestionar la dignidad, la violencia de género. Pero claro, en este debate en el cual yo creo, o por lo menos yo pienso, que el abolicionismo es la línea que como modelo de Estado tenemos que defender, y yo defiendo, a veces creo que podemos estar dando flacos a la otra postura, y a veces incluso por el propio lenguaje, porque cuando se habla de se está a favor o no, incluso por el título de la conferencia, de legalizar o no o regularizar la prostitución. Y yo no sé si a veces desde posturas abolicionistas pecamos de ingenuos, porque yo creo que hay que regularizar la prostitución. Lo que pasa es que los piensan la parte mercantil lo regularizarán en un sentido y los abolicionistas lo regularizaremos en otro, como por ejemplo en Suecia. Así que yo creo que sí que hay que regularizar y no poner que en los abolicionismos es unos y los regularizacionistas son otros, porque entonces parece ser que somos los anticuados, los abolicionismos, porque aparte el abolicionismo debe tener un cierto componente en el lenguaje de prohibicionismo, mientras que reglamentar es, oye, dar orden. Yo creo que debemos recuperar el lenguaje. Dicho este matiz, pregunta concreta es la siguiente. Yo a veces he hecho en falta, y lo he planteado muchas veces, incluso aquí a personas muy implicadas en este tema, muy implicadas en este tema. Yo me planteo si desde las posturas abolicionistas, bien partidos políticos, organizaciones sociales, partidos feministas, se tiene una propuesta concreta para legislar, para regular, en el sentido que decía,
si pasado mañana cogiéramos el poder. Porque claro, plantear exclusivamente con el tema de penalizar al cliente, pues yo cuando digo concreta no voy a ponerme ya cuánto es la multa de penalizar al cliente, pero sí recorrer todas las cuestiones que no se queden solamente en el mero cuestión conceptual con la cual hay que combatir la violencia de género, sino pasar a cuestiones concretas, porque si no, en ese aspecto creo que también se pierde terreno de cara a las personas que quieren regularizar el trabajo sexual, porque claro, que los sarcasmos que tú comentas no dejan de ser sarcasmos, porque prácticamente se puede decir, pues mira, no existe para esta profesión, no existe capacitación, o existe de otra manera. Quiere decir que yo animaría y te pregunto si incluso desde el movimiento abolicionista se tiene la legislación o la normativa municipal ad hoc y lo más concreta posible para decir, nuestra propuesta es esta, y no solamente las generalidades. Con lo cual, resumo, por una parte, recuperar el lenguaje y no dar vías a este tema, y por otra parte la cuestión esta de cuestiones concretas regulables. Bueno, sí, ahora contestaría, porque si no sería muchas cosas que se me sumarían. Sí. Mira, yo no estoy de acuerdo con este cambio de lenguaje, que no es cambio, sino que es, diría yo, adaptación o sometimiento a los nuevos cambios de lenguaje que nos han impuesto. Es decir, regularizar significa aceptarlo. Aceptarlo, tú aceptas una situación que has de regularizar. Abolir es acabar con ella. Y este término es antiguo, sí, pero claro, es que la esclavitud también es antigua y la prostitución también es antigua. Y nuestro idioma viene del latín, o sea que también es antiguo. O sea, todo resulta que tiene ya un recorrido y una tradición que está ahí. Precisamente los modernos son los que nos están cambiando los términos. Yo puedo ahora, si queréis luego, introducir pues los términos de la política y del feminismo que nos han ido cambiando para ir despolitizando y para ir encubriendo los términos que queremos. Abolir es acabar con una práctica, con una esclavitud, con una explotación sexual. Y no es prohibir, prohibir precisamente sería ir persiguiendo a las mujeres, persiguiendo a los clientes, ir poniéndoles multas unos a otros, etc. No, abolir, que significa erradicar de una sociedad unas prácticas y una explotación, implica, y tenemos para eso un proyecto, no muy detallado por supuesto, porque todavía vemos lejos el poder, pero tenemos un suficiente proyecto que tendríamos que poner en marcha de, sobre todo, inversión económica para asumir a las pobres mujeres que están en estas situaciones y posiblemente a los hijos que cargan con ellas, ¿no? Mira, además tampoco tenemos que inventar tanto. En Suecia, que es el primer país que ha abolido la prostitución, pues tiene ya toda una reglamentación, todas unas normativas. Y que no son municipales, no nos equivoquemos, esto es una cuestión de Estado. O sea, los municipios precisamente, por ejemplo en Barcelona, se pusieron a regular hasta las toallas y el bidé que tenía que tener en la habitación del prostíbulo. Bueno, precisamente eso es lo que no necesitamos, puesto que no va a haber prostíbulos, no tenemos que reglamentar la puerta donde tiene que estar ni el espejo donde hay que situarlo. Lo que hay naturalmente es una inversión social importante, pero ya lo sabemos porque desgraciados hay muchos en los países y en el nuestro. Aquí tenemos un montón, ya creo que son 2,5 millones de parados que no tienen ninguna prestación social, que no sé ni cómo viven. Claro, muchas se prostituirán y muchos venderán droga. Bueno, pues este es un plan de Estado, este es un proyecto de gran y largo alcance. Se supone, porque las cifras nunca se las dan a una, ni las cuentan, ni las difunden, que 500 000 de mujeres son traficadas desde América y desde África, que son las puertas de entrada a Europa, por España. Bueno, no sé cuántas se quedan aquí, no sé cuántas están por ahí en todas las calles y los parques y los prostíbulos y los centros de masaje, pero hay que ocuparse de ellas, fundamentalmente. Pero también como otro tema social del que se tenga que ocupar un Estado, un gobierno que realmente piense que sus ciudadanos tienen que ser atendidos y que sus ciudadanas tienen que ser protegidas. Sí, tenemos posibles planes que además, como digo, no tenemos casi más que copiar de países más adelantados. Que el lenguaje no nos engañe, que no nos engañe. Los que hablan de regularizar son los que quieren permitirla. Y bueno, hablar
del IVA o hablar de no sé qué, de cooperativas. Esto fue otra idea muy original que se le ocurrió a la consejera de Interior, a la Montse Tura, que es la sobrina de Solitura, recordado, que fue ministro incluso de Cultura, y se le ocurrió que, bueno, no, la explotación no, la que otros cobraran y hubiera chulos no, pero que ellas se establecieran en cooperativas. Entonces él estaba a unos locales y ellas llevaban las cuentas entre ellas. Bueno, supongo que eso también es lo que defendería esta desagradable asistente que antes nos ha interpelado. Bueno, pero claro, es que esto no es de recibo, vamos, esto no se puede ni aceptar. Lo que hay que plantearse es que en una sociedad tienen que estar, como también pretendemos erradicar el crimen, hay que erradicar la prostitución y no se puede consentir como se puede consentir la esclavitud. Sí. Rafa, después allí tú habías pedido, sí, y no sé tu nombre, y después... Buenas tardes. Bueno, yo quiero comenzar con una especie de interrogante. ¿Cuál es el oficio más antiguo del mundo? Porque eso lo digo muchas veces, ¿no? Es que la prostitución o tal, es el oficio más antiguo del mundo. Pues yo no estoy seguro. Yo no estoy... Me parece que el oficio más antiguo del mundo es... Esto va después de la explotación, pero va paralelamente a la explotación y va y el más antiguo podría ser el explotador y el más antiguo el chamán, y si nos perdemos en ese terreno podría ser la Iglesia o el Vaticano o el budismo o la leche, que de esto no se ha hablado, sí, es verdad, pero de esta gente y este grupo social, por decirlo de alguna manera, lo está permitiendo además de la forma más terrible, porque lo estamos comprobando, las relaciones que tienen dentro de la Iglesia, y no es ya meter, no sé si la religión ni Cristo, no, el curita de al lado y el otro y el otro y el otro, con la señora, la hermana nuestra, el niño y el tal y tal, o sea, tremendo el asunto. Pero ¿cuál es el oficio del mundo? Me parece que la prostitución va paralela a la explotación. Es inseparable de la explotación. Cuando hablamos de la explotación del hombre por el hombre, que es la explotación del hombre por todo lo demás, y luego de la mujer y el hombre por todo lo demás, me parece que la prostitución también nace ahí, y el oficio más antiguo del mundo, nada. En cuyo caso teníamos que pensar, tristemente, de que el oficio más antiguo del mundo, que entonces a lo mejor no tendría fin, vamos a ver, sería el de la explotación, pues de nosotros, ¿no? Vamos a tratar de que la prostitución se elimine, pero se va a eliminar cuando no exista también la gran explotación que sufrimos día a día, y desde secular, no sabemos hasta cuándo. Las cosas se van complicando, como acabo de leer en el periódico, pero lo sabemos ya, el capitalismo, que hay que emplear también estos términos, pues tiene muchas posibilidades de desarrollarse y de durar mucho tiempo y de explotarnos de muchísimas maneras. A la mujer, y dándole un sentido incluso más avanzado, más de arreglo de este problema prosaico de la calle, de las chicas que están aquí en Benavente o en cualquier sitio de Madrid. Antes estaban en la calle de las Naciones y en la calle de tal y en la calle de Cuadra, y las conocíamos. Entonces, hay que resolverlo de la forma de la lucha contra la explotación, pero de llevarlas a un prostíbulo o a una casa donde entonces, hace muchos años, la calle de las Naciones, otras calles que había en Madrid también, la calle de la Monteras, la calle de la Ballesta, la calle del Amparo, la calle de no sé qué. ¿Puedes terminar lo que hay más para? Sí, voy a terminar, espera, perdonadme, sí. Pero entonces, el meterlas ahí no significa más que dar facilidades para que se pueda cumplir esto de que paguen el impuesto, de que paguen el tal y de que paguen el cual, porque parece que todo esto se le escapa a esta puñetera sociedad opresora. Entonces, bueno, si la llevamos a este sitio, que además parece una cosa mucho más decente, más avanzada, al mismo tiempo en el fondo está que vamos a sacar dinero de todo eso continuamente. Pero bueno, vuelvo a repetir, el oficio más antiguo del mundo, el chamán, la explotación, y paralelamente a ella me parece que es esto de la prostitución. Seguimos Perdona, yo quería solo apostillar, para no hacerlo largo,
que, por supuesto, el capitalismo, pero es bastante reciente el capitalismo, lo que hace es afirmar y aumentar la explotación, pero no te olvides del patriarcado, Claro. porque la prostitución no es exactamente la explotación laboral. Y la prueba, este es otro de los aspectos que podíamos haber hablado y que yo eliminé por no hacerme muy larga. No es lo mismo trabajar en una mina, ni estar en una obra, ni fregar suelos, como se decía, que ser explotada sexualmente. La sexualidad tiene unas características de lo más profundo del alma humana. Es la pulsión que nos domina en un momento dado y que hay que saber elaborar y hay que saber dirigir hacia la comprensión, aunque no sea el amor, pero por lo menos la comprensión, la amistad y la relación con otra persona. Y yo he puesto muchas veces el ejemplo de que cuando dicen que da igual prostituirse que ir a un andamio, que se le proponga a un hombre que está en paro que se prostituya. Y seguramente considerará que es una ofensa, que le están tratando de una manera indigna, porque las mujeres se las puede prostituir, pero a los trabajadores no. Entonces, esa característica no es la misma, la de la explotación laboral, que la de explotación sexual. No me quiero alargar, no me quiero alargar. Bueno, muchas gracias, Lidia, y bueno, pues dejarte en la memoria porque nos da mucha potencia. Un poquito más rápido. Sí, bueno, que te damos las gracias a Lidia y que además la dejamos en nuestra memoria porque nos llena de potencia para la lucha, ¿no? Bueno, entonces yo quería decir dos cosas. Respecto a lo que decía el compañero, que qué proyecto tenemos para desarrollar la situación de abolición. Naturalmente puede estar en un proyecto y de hecho lo está, y en muchas universidades hoy se está asumiendo, no como se quisiera, pero desde la sociología, desde la politología y desde la antropología. El profesor Carlos París todos los años en sus clases, todos los años, cuando no hablaba casi nadie de ello, introducía un seminario para tratar de este tema. Yo no soy abolicionista como producto de mi formación ideológica, sino de mi forma de entender mediante una forma cognitiva y continuada, qué supone esto para la sociedad. O sea, el 50% más menores pueden ser llevados a ser un producto, bueno, como hemos dicho antes, totalmente especulativo, de explotación y de mercancía y de todo eso. Entonces, yo quiero deciros que cuando siento que se hayan ido, porque naturalmente cuando se aplicó la ley en comisiones obreras fue algo bochornoso. O sea, algo bochornoso. Estoy hablando del 99, de 1999. Pensar que el 60% de las mujeres hasta lloraban y les daba pena de las mujeres, de la tragedia que contaron todas estas personas y pasaron por querer legalizar, hoy comisiones obreras solo el 16% quiere legalizar. Y ahí está un campo de trabajo de las mujeres que se han dado cuenta que eso no se puede hacer. Pero es que las mujeres de UGT nunca, o sea, siempre en sus congresos se han manifestado abolicionistas y hoy están en un 64% de abolicionismo, cuando trabajamos con ellas en cualquier sitio. Y eso es un trabajo, o sea, no lo tienen tan fácil. Y es verdad que están de campaña, pero no les va a salir tan bien. En la autónoma empezamos a descubrir que jóvenes que no tenían para la matrícula cuando empezaron a subir, ya terminó enseguida, había muchas que, claro, como están bonitas, como están jóvenes y tal, pues decidieron pasar por ahí. Pero cuando empezamos a dar todos estos argumentos, se dieron cuenta y prácticamente los seminarios que se han dado, ahora a lo mejor ya están como más socializados, ¿no? Pero en un origen no, y las jóvenes que fueron ahora son colaboradores. O sea, el abolicionismo está, tiene su proyecto, pero es una cuestión de formación psicológica en el tiempo. No es contarle a una persona, tienes que ser abolicionista porque sí, hay que crear esa moral, esa dignidad, esa fuerza que decía Lidia, ¿no? Y desde luego los hombres los necesitamos, porque estos hombres, y perdonadme la expresión, que se la tengan que chupar para estar a gusto, que no sepan jugar con una mujer y que los dos se lo pasen pipa, es verdaderamente aberrante en el Estado español, y en otros muchos estados, y nos tenéis que ayudar. Y hay una cuestión muy delicada, con esto termino, que algunas veces hemos hablado. Es cierto que hay personas que por sus minusvalías a lo mejor necesitan, yo no sé, ¿no? Algunos compañeros nos planteaban eso. Yo no tengo solución, pero sí que es verdad que estas mujeres que están sometidas y que están prostituidas están jugando mucho con ese colectivo y están vendiendo personas que les hagan esos trabajos.
Entonces, eso hay que ampliarlo en el campo de lo que está ocurriendo. Pero no lo tienen fácil, ¿eh? El abolicionismo es fuerte, está vivo, mucha gente joven lo está asumiendo y el abolicionismo... Bueno, yo simplemente quería un poquito apuntillar, o no fundamentalmente apuntillarla a usted por lo que ha dicho ni nada, sino porque es que el otro día leí un reportaje, me parece que era en Hamburgo, creo recordar, que hay clubes de alternes, que ellos están pagando sus impuestos y que como grupo de presión están pidiendo gente que está en el paro, chavalas que a lo mejor son informáticas o tienen otro tipo de vida y que si se le niegan a entrar al club de alterne, a ejercer la prostitución, les quitan el paro. Entonces, que es que no solamente a la gente que según ellos quieren lo ejercen libremente, sino que esto se va metiendo poquito a poquito en nuestra sociedad y hasta se afecta a eso. Y esta gente, de los clubes de alternes están como grupo de presión porque claro, ellos pagan sus impuestos y tienen tanto derecho como el señor que exige a una persona para que vaya a limpiar platos o que vaya a la universidad a dar una clase. Entonces que es que se nos va metiendo poco a poco y yo creo que la cosa va un poco más seria de lo que se nos está ofreciendo aquí. Sí, bueno, sí, yo conozco perfectamente cómo las mafias de la prostitución están organizándose desde hace mucho tiempo para no solamente cambiar la legislación, como lo consiguieron, sino influir socialmente. Por eso yo hacía este llamamiento final a mi charla a que todos y todas nos pongamos a la tarea, ¿no? Ahora, también quiero creer lo que dice Sagrario, que las teorías abolicionistas van creciendo, porque es que si no tampoco creería que he hecho yo nada en la vida, ¿no? Me tendría que dedicar a las focas, seguramente pues, se conseguiría algo más, ¿no? Y en esta lucha, en esta batalla que estamos librando, es evidente que mientras tengamos una sociedad explotada y anestesiada, y que tengamos una monarquía que además está en connivencia con todos los poderes explotadores y con la Iglesia, pues es muy difícil que cambiemos un trocito de ella, ¿no? Que vayamos a liberar a las prostitutas y dejemos a los parados sin tal, o a los dependientes o a los trabajadores que les están sacando la sangre. Claro, es una lucha conjunta de todos los sectores sociales. Pero por lo menos desde estos centros, desde estos núcleos, desde estos nidos donde estamos trabajando y queriendo difundir, hagamos algo porque en el criterio general, en la reflexión social, entre estos conceptos que son menos económicos, que son de menos denuncia de la situación económica de cada día, pero que son más morales, que son más filosóficos, porque, como habéis podido observar, la que defendía su profesión con esta energía de dignidad, de orgullo, de respeto humano, no ha dicho nada. Porque ahí, ¿en dónde pueden situarse? Realmente, ¿de qué modo vamos a defender que no se puede explotar a otra persona, ni a sí mismo, ni a sí mismo, ni a sí misma? Porque hay unos valores morales que tenemos que poner como objetivo fundamental. Si no, ¿para qué luchamos? Seguro que ninguno y ninguna de las que estamos aquí hemos sido prostituidos nunca. Seguro que no tenemos además cerca, seguramente, a nadie que lo sea. Yo alguna vez, en alguna manifestación más bien, cuando cogíamos firmas en la calle que venía alguien, claro, porque las que lo han sufrido, dije, mire, yo no he abortado nunca, he tenido esa suerte. No me han pegado nunca, no me han violado nunca y estoy aquí en la calle recogiendo firmas. ¿Por qué nos lanzamos a la calle a recoger firmas y hasta nos arriesgamos a que nos den de palos? Por resolver los problemas de otros que no nos afectan. Porque tenemos un sentido moral, porque tenemos un impulso de ayuda y de solidaridad con el resto de los seres humanos. Ahora, una de las cosas que me entristecen, y a todos supongo, y que he venido realmente chocada después de oír la información, son los 400 migrantes muertos en el estrecho, en el mar frente a Italia, ¿no? Bueno, estos son los últimos 400, porque creo que hacen un cálculo de miles en los últimos años. Allí salía en la radio o en
en la televisión salían unos activistas de las asociaciones de ayuda a estos emigrantes, de lucha contra el racismo, etc. Y pensaba, bueno, pues todavía quedan gente buena en el mundo, ¿no? Estos han comprado un barco y dicen que van a dedicarse a las tareas de salvamento porque ni el barco, ni la Armada Italiana, ni Europa, ni tal, pues acaba de volar. Y que lo están discutiendo. Y recuerdo que decía este hombre, pero mientras lo están discutiendo es una aberración, es un horror que permitamos que cada día se ahoguen personas en ese mar, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se dedican? Estos podrían dedicarse pues a eso, a ganar dinero o a trabajar en lo que sea o a divertirse, porque nos impulsa un sentido de solidaridad, una filosofía de ayuda a los demás seres humanos, de cambiar este mundo. Y además, fijaros, la vida es cortísima, o sea que seguramente lo que habremos hecho en nuestro tiempo pues habrá fructificado poco o habremos conseguido poco, sobre todo después de perder la guerra, ¿no? Pero bueno, pues dejaremos este legado a los que nos sigan, y siempre habrá estos núcleos, siempre habrá esta gente, siempre habrá estas personas que están dispuestas a sacrificar incluso su propia vida y su comodidad y su libertad por ayudar a los más desgraciados. Y este sentimiento es el que yo creo que debemos ahora difundir más, porque me parecía verdaderamente penoso que siempre que se hablara, por centrarnos en el tema de esta tarde, en la prostitución se hablara de si ganaban más o ganaban menos, de si pagarían el IVA o no pagarían el IVA, y de si eran, bueno, la libertad de escoger semejante explotación, sin pensar, como repito, en la dignidad y el orgullo humanos. Gracias.